La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa La Fe Cristiana. Hoy con el tema la libertad, la ley y la conciencia. Hemos recorrido todo lo que es la teología dogmática, estudiando los artículos del credo. Hemos recorrido lo que podemos llamar la teología sacramentaria, pues hemos visto cada uno de los sacramentos, la liturgia. Y ahora, a partir del tema 29, vamos a tratar lo que se denomina la teología dogmática. Esto es la parte de la teología que estudia los actos humanos, en cuanto estos nos acercan o nos alejan de Dios, los actos humanos en cuanto que son buenos o malos, ¿no? Un tema realmente muy interesante porque es justamente cómo tenemos que vivir los mandamientos de la ley de Dios, cómo tenemos que hacer para portarnos como buenos hijos de nuestro querido Padre Dios, ¿no? Y estos programas que vienen a continuación son realmente prácticos y esto a las personas les ayuda mucho, les gusta mucho. Comenzamos con el tema de la libertad, ¿no? La libertad de los hijos de Dios, que es un don, que es un regalo, que es un misterio. La verdad que es un misterio que Dios haya querido crear al hombre, que haya querido crear la tierra, pero que nos haya querido crear libres, que nos haya querido como hijos suyos. Realmente es un regalo, es un don y es un misterio también, porque esta libertad nos permite darle la espalda a Dios. El mal uso de la libertad permite desobedecerlo. Es tremendo, ¿no? Pero Dios ha querido dar al hombre un premio, le ha querido dar la bienaventuranza, le ha querido dar el cielo, y para eso el hombre tiene que tener un mérito, tiene que merecerlo. Y justamente para poder tener ese mérito, el hombre tiene que ser libre, porque si no, ¿qué mérito tendría si el hombre funcionara como los animales, solo con sus instintos, ¿no? O fuese un objeto inerte? No tendría sentido que merezca nada, ¿no? Así que el sentido, ya lo veremos con detenimiento, más fundamental del porqué de la libertad es porque Dios nos quiere junto a Él en la eternidad, en el cielo. Aquí en la tierra estamos de paso, somos peregrinos, no tenemos morada permanente, esto dura muy poquito. Lo importante es lo que viene luego, lo importante es la vida eterna. Y para esto nos ha dejado Dios la libertad para poder estar junto con Él. Comenzamos diciendo que la libertad tiene varias dimensiones, o sea, hay varios tipos o diversos tipos de libertad. Sobre la libertad se puede predicar tantas cosas, hay tantos variados y diversos conceptos de libertad, ¿no? Podemos hablar por un lado de la libertad de coacción, que es esa libertad que goza toda persona en cuanto que puede, sin ningún tipo de imposición, ningún tipo de impedimento, tener esa libertad de expresión, esa libertad de reunión, no hay ningún tipo de coacción, se mueve libremente, ¿no? Otro tipo de libertad es una libertad ya de tipo psicológica, ya no el actuar, sino la libertad en la elección. Es la libertad por la que el hombre puede decir autónomamente, sin estar sujeto a un determinismo interior, ¿no? Y en el sentido moral, que justamente les decía, ¿no? La moral es la ciencia teológica que estudia el acto humano desde esta perspectiva, si es bueno o malo, si nos acerca a Dios o nos aleja de Él, si nos lleva al cielo o a la condenación, ¿no? Entonces, en el sentido moral de la libertad, justamente se refiere a esa capacidad que tiene
el hombre de afirmar y amar el bien, que es justamente el objeto de la voluntad libre. El hombre verdaderamente libre es el que no está esclavizado por sus pasiones, por sus pecados. Dios, decíamos, ha querido dar al hombre esta libertad para que el hombre sin coacción pueda elegirlo a Dios, pueda libremente ir hacia Él, pueda obedecerlo y así alcanzar la bienaventuranza, lo decíamos. Esta libertad del hombre requiere que actúe según una elección consciente y libre, ¿no? Es decir, movido, inducido personalmente desde dentro y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción interna o externa, ¿no? Hoy podemos renovar a Dios y decirle: Dios mío, quiero hacer un buen uso de esta libertad. Este don que me regalaste, quiero aprovecharlo para hacer el bien. Este regalo que me has dado, quiero darle su verdadero sentido, su verdadera orientación. Ayúdame a no convertirme libertad en libertinaje, que es justamente el mal uso de la libertad, el abuso de la libertad. El hombre logra esa dignidad cuando, liberándose totalmente de la esclavitud de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección de los medios y procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. Porque el esfuerzo en el hombre nos falta. Después del pecado original, ya lo veremos, ¿no? Todo es difícil, todo cuesta. El bien es algo arduo. La tentación, las pasiones, lo que se llama esas malas inclinaciones en el hombre, lo llevan a que tenga que hacer ese esfuerzo y sobre todo buscar la ayuda y la gracia de Dios para poder portarse bien, para poder cumplir su voluntad, para poder hacer lo que Él manda. Esta libertad de coacción exterior de la necesidad interior y de las pasiones desordenadas, en una palabra, la libertad humana plena posee un gran valor porque solo ella hace posible el amor. Sin libertad no hay amor, ¿no? O sea, la libertad nos permite amar porque nos permite elegir. También la palabra amor es una palabra de la que podemos predicar tantas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de amor, nosotros entendemos esa donación, esa entrega y esa aceptación del otro, ¿no? Nada que ver con lo que es la concupiscencia, como dirá Aristóteles, ¿no? El amor generoso, el amor de amistad, el amor de entrega y el amor de concupiscencia, que es el egoísmo, ¿no? Que es elegir amarse a uno mismo, ¿no? Dios quiere que lo amemos libremente. Y cuando realmente lo amamos libremente, cuando utilizamos de esta manera la libertad, somos realmente imagen de Dios, ¿no? Porque Dios es amor, Dios nos creó para amar, y cuando hacemos uso de la libertad como Él quiere, como Él nos ha orientado, como Él nos ha enseñado, como Él nos ha creado para ello, así nos estamos pareciendo más a Dios, somos imago Dei. Y lo contrario, cuando no hacemos buen uso de la libertad, cuando elegimos el mal, cuando elegimos el pecado, cuando nos dejamos arrastrar por las pasiones, esa imagen de Dios en nosotros se desfigura, se desvanece, se nubla por completo. La Sagrada Escritura considera la libertad humana desde la perspectiva de la salvación, ¿no? Y como les decía, a causa de la primera caída de nuestros padres, Adán y Eva, resulta que el hombre queda sometido al pecado, ¿no? Queda inclinado al pecado, no se corrompe totalmente esa libertad, el hombre continúa siendo libre. Está en la Escritura también que Dios nunca permitirá en el hombre una tentación más fuerte de la que pueda soportar, ¿no? Si no, Dios estaría, digamos, permitiendo, digamos, que la tentación fuera superior al hombre, por lo tanto no sería libre. El hombre es libre, ya cuando el Concilio de Trento responde a Lutero, Martín Lutero, un monje agustino, que erró cuando afirmaba que el hombre estaba totalmente corrompido y que el hombre no podía rechazar las tentaciones y que el hombre
sería un soberbio si tratara de luchar. El hombre se tenía que dejar arrastrar nomás por ese mar de las pasiones, ¿no? Bueno, eso la Iglesia en su magisterio lo enuncia como erróneo, como una herejía, como algo que no está bien. El hombre está inclinado hacia el pecado, es verdad, pero no totalmente corrompido. El hombre siempre, con la ayuda de Dios, puede elegir el bien, puede elegir la verdad. Además, tenemos que tener en cuenta que después de esa primera caída de nuestros padres Adán y Eva, con la venida de Jesucristo, el Señor justamente rescata al hombre del pecado, rescata a los hombres que estaban sometidos a esa esclavitud. Por eso dice con razón también San Pablo en su carta a los Gálatas, en su capítulo 5, solo colaborando con la gracia que Dios da por medio de Cristo, el hombre puede gozar de la plena libertad en sentido moral. O sea que para poder elegir el bien y para poder ser bueno, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos de la ayuda del Señor. Las autoridades humanas deben respetar esa libertad que también tiene límites, porque no es libertad para hacer cualquier cosa. Y justamente las leyes justas son las que pondrán también ese tope a la libertad. Es bueno recordar, estamos comenzando a hablar un poquito de lo que es la teología moral, es bueno recordar que no basta que las decisiones sean libres para que sean buenas, porque pueden ser libres, pero pueden ser también malas. Es necesario que sean libres, pero además, para que sean buenas, ya lo veremos en su momento, tiene que tener un objeto bueno, tiene que haber unas circunstancias buenas y un fin también bueno, un fin. El hombre siempre realiza las acciones por un fin. Si uno realiza una acción buena, pero con un fin malo, entonces aquella acción, digamos, se corrompe, hablando moralmente, ¿no? O sea que para obrar con bondad, para obrar al bien, hay que obrar con libertad, ¿no? Eso es fundamental. Pero también, decíamos, tiene que ser el objeto bueno, buenas las circunstancias y bueno el fin que nos proponemos cuando actuamos. Vamos a hablar de la ley y de la ley moral, la ley moral natural. La palabra ley es un término análogo, o sea que se puede predicar de ella conceptos parecidos pero con algo de diferente. Son muchos los términos análogos. La palabra derecho, por ejemplo, también es una palabra análoga, porque derecho quiere decir muchas cosas. Y con ley también, cuando hablamos de ley, hablamos de ley natural, de esta ley de Cristo o ley nueva. También nos referimos a las leyes humanas, las leyes del poder político o las leyes eclesiásticas. Bueno, son todas leyes diferentes, pero tienen algo en común, que es un ordenamiento de la razón que busca el bien común, ¿no? Dictado por aquel que tiene también la autoridad, así lo define en la cuestión 90 Santo Tomás de Aquino, ¿no? ¿Qué es la ley eterna? Primera idea. La ley eterna es el plan que Dios tiene para conducir su creación. La sabiduría divina tiene un plan y así conduce toda su creación, ¿no?, hacia un determinado fin. A cada criatura, digamos, la dirige según cómo es ella por sí misma, ¿no? O sea, el hombre justamente se dirige al fin con el uso de la libertad, con el uso de la inteligencia, con el uso de la voluntad. De un modo diferente se dirigen a su propio fin los animales, que tienen sus instintos, o las plantas o las piedras, ¿no? Dios conduce, repetimos, cada criatura a su fin de acuerdo con su naturaleza. Concretamente, Dios provee a los hombres de manera diversa respecto a los demás seres que no son personas. No desde fuera, mediante las leyes inmutables de la naturaleza física, como son justamente las leyes de la naturaleza o los instintos, sino desde dentro, mediante la razón, que conociendo con su luz natural la ley eterna de Dios, es capaz de indicar al hombre la justa dirección de su libre actuación. O sea que el hombre, ya veremos, tiene también en su interior una brújula, una orientación, una luz
que le ha puesto Dios en su inteligencia, en su corazón, que es justamente la ley moral natural. La ley moral natural, que es la manera como el hombre sigue su fin. Es la manera como el hombre vive, digamos, esa ley eterna que Dios tiene con toda la creación. Por eso definimos, la ley moral natural es la misma ley eterna, incita en los seres dotados de razón, que los inclina al acto y al fin que les conviene. Por lo tanto, es una ley divina, una ley divino-natural, y consiste en la misma razón que permite al hombre discernir el bien y el mal. O sea, tenemos una luz, una gracia, un regalo, un don, independientemente de que uno haya conocido la revelación de Dios o la vida de Jesucristo o que uno sea cristiano. Todo hombre, viva en la China, viva en la jungla, viva en la Antártida, sabe que matar al prójimo está mal, sabe que está mal robarle, sabe que está mal mentirle, sabe que está mal robarle la mujer al prójimo, porque eso justamente lo tiene dentro de su razón, dentro de su corazón. Entonces justamente esta ley natural es como una brújula, por eso elegí esta imagen, ¿no? Una brújula que el hombre de alguna manera puede también ocultar, que el hombre puede esconder, que el hombre puede enturbiar, que el hombre puede tirar, que el hombre puede romper esa brújula, ¿no? Porque justamente esta libertad nos ayuda a afianzarnos en el bien y la búsqueda de la verdad, o también permite la libertad a apartarse completamente del propio fin, del objetivo, de la meta, del bien, de la verdad. Se lo llama natural porque consiste en la luz de la razón que todo hombre tiene por naturaleza. Todos los hombres la tienen. Y la ley moral natural es un primer paso en la comunicación a todo el género humano del designio salvífico divino. Porque efectivamente el hombre, aunque no conozca, por ejemplo, decíamos, ¿no?, la revelación divina, no conozca a Jesucristo, no conozca a su iglesia, si vive de acuerdo a esa ley natural, ya veremos lo que es la conciencia también, si vive de acuerdo al dictado de su conciencia, si procura buscar esa verdad y hacer el bien, evidentemente tendrá la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza eterna, podrá alcanzar el cielo, podrá estar eternamente con Dios, si cumple esa ley natural, si cumple con esa brújula que Dios puso en su inteligencia y en su corazón. Evidentemente, para llegar a un conocimiento completo de la ley natural, es conveniente o es necesario la revelación. Esto es, las manifestaciones que ha hecho Dios de estas verdades, que es lo que Dios nos ha dicho sobre la ley natural. Esta ley natural tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo como igual a sí mismo. Estos son los pilares fundamentales de la ley natural. Esta ley natural tiene algunas propiedades que vamos a destacar a continuación. Esta ley moral natural es, en primer lugar, universal, porque se extiende a toda persona humana, de todas las épocas, de todas las razas, de todas las nacionalidades, de todas las culturas. Todos los hombres llevan en su corazón, en su alma, esta orientación, esta gracia, este don, este regalo, esta brújula que Dios nos ha dado. Esta ley natural es inmutable, permanente, a través del tiempo, a través de las variaciones de la historia, subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. O sea que siempre en la historia de la humanidad, desde que Caín mató a su hermano Abel, está, digamos, está penado, digamos, y es inmoral lo que es matar al prójimo, ¿no? Matar al prójimo, quitarle la vida. El hombre no es dueño ni de la propia vida y menos de la vida ajena, ¿no? Y así, digamos, hay un montón de principios de ley natural que son inmutables, que no han cambiado, que son desde siempre, que el hombre, decía, puede llegar a oscurecer, ¿no? Pero si busca la verdad en sí mismo, si busca la verdad de las fuentes, puede también recuperar esa claridad perdida, ¿no?
La ley natural es obligatoria para todos, ya que para tender hacia Dios el hombre debe hacer libremente el bien y evitar el mal, y para esto debe poder distinguir el bien y el mal, lo cual sucede ante todo gracias a la luz de la razón natural. Esta observancia de la ley moral natural puede ser algunas veces difícil, pero jamás es imposible. Evidentemente, si uno se ha dejado llevar por una vida desenfrenada, uno adquiere lo que es el vicio. El vicio es una repetición de actos malos, de actos pecaminosos, de actos inmorales. Bueno, puede ser que salir del vicio sea algo difícil, ¿no? Porque uno se ha embarrado y es muy difícil. Pero bueno, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la buena voluntad, con esa firme decisión de buscar el bien, también se puede recuperar una vida virtuosa, una vida en la que se busca hacer el bien. Con respecto del conocimiento de la ley natural. Bueno, estos preceptos de ley natural pueden ser conocidos por todos mediante la razón. Sin embargo, lo volvemos a repetir, de hecho, no todos sus preceptos son percibidos por todos de una manera clara e inmediata. Su efectivo conocimiento puede estar condicionado por las disposiciones personales de cada uno, por el ambiente social y cultural, por la educación recibida. Evidentemente, quien ha nacido en una familia virtuosa, una familia que se ha caracterizado por formar a sus hijos en la verdad, en el bien, en los valores, tendrá mucho más claro qué es lo que está bien y lo que está mal de una persona que quizá, no sé, por decirlo de alguna manera, nació en medio de la mafia, en el cual, por ejemplo, la venganza era algo necesario y fundamental para el honor de la familia. Y sabemos que la venganza de por sí es algo inmoral, ¿no? Pero bueno, puede ser que el ambiente social, cultural, desdibuje, borre, ¿no? esa ley natural, esa norma que debería estar tan clara. Entonces, puesto que en la situación actual las secuelas del pecado no han sido totalmente eliminadas, la gracia y la revelación son necesarias al hombre para que las verdades morales puedan ser conocidas por todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin mezcla de error. Bueno, la ley divino positivo. La ley divino positivo es justamente esa ley de Dios, divino, y positivo porque Él nos las ha marcado, nos las ha dado. La ley antigua es la revelada por Dios y dada a Moisés. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos que expresan conclusiones inmediatas a la ley moral natural. Y toda la economía del Antiguo Testamento está orientada a descubrir, anunciar la venida del Salvador, de Jesucristo, ¿no? Que nos viene a dar justamente la nueva ley, la ley evangélica, la ley de Cristo, una ley basada justamente en la gracia. La gracia es una participación en la vida divina, la gracia es un don que nos hace semejantes a Dios, y bueno, y Jesucristo nos viene a dar la gracia para parecernos a Él, ¿no? Entonces, los elementos principales de la ley de Cristo es la gracia del Espíritu Santo que sana al hombre entero y se manifiesta en la fe que obra por amor. Es fundamentalmente una ley interna que da la fuerza interior para realizar lo que enseña, y también es una ley escrita, la ley nueva, ¿no? Están en las enseñanzas de Jesús, por ejemplo en el discurso de la montaña, en las bienaventuranzas, y también en la catequesis de los apóstoles. Y puede resumirse en el mandato nuevo, el mandamiento nuevo del amor. Esta gracia del Espíritu Santo infusa en el corazón del creyente implica necesariamente vivir según el Espíritu y se expresa a través de los frutos del Espíritu, los cuales se oponen a las obras de la carne. Esta ley natural es interpretada auténticamente por el magisterio, esto es, por las enseñanzas de la Iglesia, sobre todo de los papas. Y también todos los hombres hemos sido enviados a llevar esta verdad a los demás. Docete omnes gentes. Jesús antes de la ascensión dice, bueno, id por todo el mundo y llevad este mensaje. Bueno, hasta aquí el programa de hoy.
clase que viene, el programa que viene, Dios mediante, nos vamos a detener en las leyes civiles. Les agradezco mucho la presencia. Les decía que vamos a hablar de todo lo que es la ley moral en este ciclo nuevo a partir de este número 29. Y la moral nos ayudará justamente a ver qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Por lo tanto, son los temas más fundamentales de la vida del hombre, los temas más importantes, decir, bueno, ¿cuál es el camino del bien? ¿Cuál es el camino de la salvación? Con esta ley nueva de la gracia es más fácil, porque Dios nos da justamente su ayuda, nos da su fuerza. Por eso, cuando se haga un poco más difícil el camino del cumplimiento de la ley de Dios, busquemos la gracia. ¿Dónde vamos a encontrar la gracia? Y fundamentalmente en los sacramentos, en la reconciliación, en la Eucaristía. También encontramos la gracia en la oración. Y llenos de gracia, entonces así será más fácil cumplir esta ley de Dios, estos mandamientos de la ley de Dios, estos mandamientos de Jesucristo. Bueno, gracias entonces por habernos acompañado. Los esperamos la semana que viene, si Dios quiere, con estos temas. Vamos a ver cómo las leyes civiles tienen que respetar esta ley divino positivo, tiene que respetar esta ley eterna de Dios, tiene que respetar este querer de Dios. Vamos a ver cómo no siempre las leyes respetan la ley divina, en fin, tristemente. Y el cristiano y el laico en particular tienen una peculiar misión para justamente que la ley de Dios se viva en la ciudad de los hombres. Muchas gracias entonces. Hasta el próximo programa la semana que viene. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias y hasta luego.